Cordial saludo, los estudiantes de segundo semestre de Derecho vamos a presentar la actividad número 6 de Derecho Constitucional que trata sobre el poder constituyente, debates de la Colombia contemporánea. El grupo está conformado por Camila, Elvira, Pedro, Iris y Sandra. El contenido corresponde a las preguntas establecidas por el docente, las cuales vamos a dar respuesta. Por medio de esta actividad vamos a comprender de manera profunda y analítica los debates contemporáneos en torno al poder constituyente en el contexto colombiano, identificando las diferentes visiones, argumentos y posiciones respecto a la estructura del Estado. A continuación, nuestra compañera Camila va a dar respuesta a la primera pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Camila Benítez y hoy vengo a hablar sobre qué son los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son los órganos jurisdiccionales especializados generalmente con rango de Corte Suprema o equivalente, cuya función principal es garantizar la supremacía y la integridad de la Constitución. Esto implica control de la constitucionalidad de las leyes, revisar si las leyes y otras normas jurídicas se ajustan a lo establecido en las constituciones. Se puede declarar como invalidez o inexequibilidad de aquellas normas que se contradicen. Protección de los derechos fundamentales. Actuar como garantes de los derechos y libertades congresados en la Constitución a través de mecanismos como acciones de tutela, en el caso colombiano o el amparo. Resolución de conflictos de competencia. Dirimir disputas entre diferentes ramas del poder público o entre distintos niveles territoriales, nacional, departamental y municipal, respecto a sus atribuciones constitucionales. Interpretaciones constitucionales. Establecer la interpretación autorizada de las normas constitucionales, sentado precedente que debe ser seguido por jueces o autoridades. Su característica distintiva, que su competencia no se limita a la aplicación de la ley, sino que se extiende a la defensa directa de las constituciones como norma suprema. A menudo operan como legisladores negativos, ya que su decisión de anular la ley tiene un efecto similar a la derogación. Buenas tardes, mi nombre es Ira González. Vengo a hablar de cómo y cuándo surgieron los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales surgieron en el siglo XX como una forma específica de control de constitucionalidad, es decir, como órganos especializados para garantizar que las leyes y actos del Estado se ajusten a la Constitución. Aunque la idea de eliminar el poder del Estado mediante una Constitución es mucho más antigua. La institucionalización de un tribunal constitucional como órgano separado tiene su origen más claro en Europa Central. El primer tribunal constitucional fue creado en Austria en 1920 por obra del jurista Hans Kelsen, con la Constitución de este mismo año, Constitución que fue reformada en 1929. Este modelo es conocido como el modelo concentrado de control de constitucionalidad, ya que otorga exclusivamente a un tribunal específico la competencia de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Por esta razón, Austria es considerada la cuna del Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy. También se dice que en Estados Unidos ya tenían desde el siglo XIX un sistema de control difuso, en el que cualquier juez podía declarar inconstitucional una norma en un caso concreto, pero no había un tribunal constitucional especificado o especializado. Este modelo austriaco fue adoptado por muchos países europeos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania en 1949, Italia en 1948 hasta 1956, España en 1978 y varios países también de América Latina. En décadas posteriores, por ejemplo, Colombia en 1991 y Chile en el 2005. En resumen, podemos decir que los tribunales constitucionales nacieron en 1920 por el jurista Hans Kelsen
su mayor motivación fue poder controlar la constitucionalidad de las leyes en un sistema parlamentario. Su modelo fue un modelo concentrado, es decir, un solo tribunal con esa competencia. Su expansión ha sido en Europa, América Latina y otros sistemas democráticos a lo largo del siglo XX. Hablemos un poco sobre los tribunales constitucionales que hay en Europa. En Europa, la mayoría de los países tienen tribunales constitucionales especializados, especialmente aquellos con constituciones adoptadas o reformadas después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Europa es la cuna del modelo de justicia constitucional concentrada. Algunos ejemplos notables de estos tribunales de justicia constitucional concentrada pueden ser el Tribunal Constitucional Federal en Alemania. Fue uno de los más influyentes y respetados. Fue establecido en 1951 y actualmente juega un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales y en la estabilidad del sistema federal alemán. Otro ejemplo es el Tribunal Constitucional de España, que fue establecido en 1978 con la Constitución Democrática. Es un pilar fundamental en el Estado de Derecho, con competencias sobre recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias. El Tribunal de Austria fue el primero en el mundo, fue fundado en 1920. Otro ejemplo es la Corte Constitucional de Italia, creada en 1948. Ejerce un control de constitucionalidad y garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos italianos. En el caso de Francia, aunque históricamente Francia ha tenido o tuvo un control de constitucionalidad más limitado, el Consejo Constitucional de Francia en este momento ha evolucionado para tener un papel más activo en la revisión de leyes. Este tribunal fue creado en 1958. En el caso de Portugal, el Tribunal Constitucional fue establecido o creado en el año 1982 y también sigue el modelo concentrado. En sí, la mayoría de países europeos, especialmente aquellos que han adoptado constituciones democráticas después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del Muro de Berlín, cuentan con tribunales o cortes constitucionales especializadas. El caso de Bélgica, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Letonia, Croacia y algunos otros. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? Bueno, pues en América Latina se ha adoptado ampliamente el modelo de justicia constitucional, el cual pues ha sido combinado con elementos de control difuso que son de origen estadounidense, con el control centralizado de origen europeo, y pues muchos países en la región tienen tribunales o salas constitucionales. Chile, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Chile ha tenido un papel pues creciente en la revisión de leyes y de protección de derechos. En Perú, el Tribunal Constitucional de Perú es un actor clave en la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, los cuales pues son notables por el activismo en temas de derechos humanos. En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional es un ejemplo como de los tribunales, como los tribunales constitucionales han adaptado pues contextos constitucionales particulares, como el conocimiento de la plurinacionalidad. En Ecuador, la Corte Constitucional tiene un papel fundamental en la garantía de los derechos y control del constitucionalismo. En México, aunque pues tradicionalmente se ha tenido un sistema de control difuso con el amparo, pues la Suprema Corte de Justicia en la nación en México ha asumido cada vez más funciones de Tribunal Constitucional en la práctica. Ya si hablamos de Brasil, en el Tribunal Federal de Brasil, aunque pues no es un tribunal constitucional puro, en el sentido de si se habla de la pirámide de Kelsen, sin embargo pues esta cumple funciones esenciales de control constitucional y de defensa para la Constitución. Y pues ya en Colombia es claramente la Corte Constitucional de Colombia.
Cordial saludo, mi nombre es Sandra Quiroz y voy a dar respuesta a la quinta pregunta establecida por el docente. La pregunta es, ¿qué tribunales constitucionales han existido en Colombia y qué es la Corte Constitucional? Colombia ha tenido una evolución interesante en su sistema de control de constitucionalidad. Como vamos a iniciar con el control de constitucionalidad previo a la Constitución de 1991. Tenemos un control difuso. Históricamente en Colombia se aplica un control de constitucionalidad difuso, donde todos los jueces podían inaplicar una ley que consideran inconstitucional para un caso concreto. Control concentrado limitado. La Corte Suprema de Justicia ejercía un control de constitucionalidad concentrado sobre las leyes, pero su función principal era la de la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria. Este control se ejercía a través de la acción pública de la inconstitucionalidad, que permitía a cualquier ciudadano a demandar la validez de una ley ante la Corte. Sin embargo, no era un tribunal puro y especializado en el sentido que él señala. Consejo de Estado. El ámbito contencioso administrativo. El Consejo de Estado también ejercía control sobre los actos administrativos y en cierta medida sobre algunos aspectos de la constitucionalidad de normas. La Corte Constitucional a partir de la Constitución de 1991. La Constitución Política de 1991 marcó un hito fundamental al crear la Corte Constitucional como un órgano judicial independiente y autónomo, con la función primordial de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Las funciones principales de la Corte Constitucional de Colombia son: control de la constitucionalidad de leyes, decide sobre las demandas inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza, ley y otros con rango de ley, sus fallos, efectos, ergas omnes para todos, y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Revisión de tutelas es el otro punto. Es el máximo tribunal de revisión de las acciones de tutela, el mecanismo preferente para la protección de los derechos fundamentales, aunque no resuelve directamente todas las tutelas. Selecciona las que considera más relevantes para unificar la jurisprudencia y desarrollar la interpretación de los derechos. Control de constitucionalidad de decretos, leyes y decretos legislativos. Revisa automáticamente la constitucionalidad de los decretos expedidos por el presidente, en ejerción de sus facultades extraordinarias en estados de excepción. Control previo de tratados internacionales. Revisa la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de su ratificación por el Congreso. Conflictos de competencia. Dirime los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones. Desarrollo de la Constitución. A través de su jurisprudencia, la Corte desarrolla y concretado numerosos principios y derechos constitucionales, contribuyendo a la construcción de un Estado social y democrático de derecho en Colombia. En conclusión, la Corte Constitucional de Colombia es el ejemplo más claro de un tribunal constitucional moderno en el país, diseñado específicamente para ser el guardián de la Constitución y los derechos fundamentales, siguiendo el modelo de justicia constitucional concentrada. Gracias.